Tienes este producto de la marca Clean Color, pero no sabes cómo utilizarlo. No sabes con qué otro productos mezclarlos y tampoco el efecto que vas a conseguir. Si eso es así, no te preocupes, vamos a maquillarnos y yo te voy a mostrar en el proceso con qué otros productos de maquillaje puedes mezclarlo y el efecto que vas a conseguir. Este producto se llama Shadow Seal, es de la marca Clean Color y él es un convertidor. Él se encarga de transformar, de convertir la fórmula de los productos para dar otro resultado. Es un producto que mucho se utiliza en los maquillajes blindados. Por ejemplo, para las personas que tenemos piel mixta, piel grasa, que producimos muchísima oleosidad y que eso suele arruinar nuestro maquillaje, está genial aplicarlo mezclarlo con la base de maquillaje. Por ejemplo, en el caso de la base de maquillaje, unas recomendaciones serían, número uno, poca cantidad. Con 2 gotas del Shadow Seal de Clean Color va a ser más que suficiente para hacer que la base ahora sea waterproof, que sea a prueba de agua, que sea de larga duración y también que sea antitransferible. Cuando nosotros lo mezclamos con esa base de maquillaje, hacemos que nuestra base entonces ahora sea a prueba de agua, ya te lo voy a demostrar, que sea también intransferible, es decir, que tú, por ejemplo, antirroces, que tú abrazas a una persona, que tú de pronto pasas la ropa o algo y no la va a manchar. Yo les digo honestamente que por eso precisamente compré este producto, bastante he escuchado acerca de él y dije, bueno, lo voy a comprar porque también quiero ver entonces si esto realmente funciona. Lo compré, es un producto bastante económico, así que lo mezclé con mi base de maquillaje. La base puedes mezclarla, puedes aplicarla con tu esponja de maquillaje, ¿ok? O puedes aplicarla con tu brocha kabuki. La brocha kabuki, pues como saben, es una brocha que ayuda muchísimo a difuminar bien el producto, ¿ok? Consume menos producto que la esponja de maquillaje, pero a gusto de cada quien, pues aplicamos entonces nuestra base de maquillaje. Una vez que la apliques, fíjate que yo hice la prueba acá de aplicar un poco de agua sobre la base y luego pasar entonces una servilleta y fíjate que no transfirió. Esto no es primera vez, no es aquí en este video primera vez que yo estoy probándolo para decirte si funciona o no. No, esto es algo que ya llevo tiempo haciéndolo. Pues obviamente la primera vez que lo hice me dio mucho temor, pero estaba bastante ilusionada de que realmente funcionara porque era lo que quería y sí, realmente funcionó. Yo me apliqué mi base tal como lo hice aquí en el video para mostrarte. Yo fui al baño, yo mojé mi cara, me pasé la servilleta, incluso después tomé una toalla un poquito más fuerte y también toqué porque quería asegurarme de que no transfiriera en tela y qué maravilla, honestamente muy feliz de que este producto sí funcionara. Así que por eso, o sea, honestamente lo sigo comprando. Es un producto muy económico, tiene, creo que no pasa de $5. Yo lo compré en 3 y algo. Así que en el caso de la base, honestamente, si tienes una piel muy grasa, que la grasa, la oleosidad arruina tu maquillaje, que estás buscando que tu base sea de larga duración y que también sea intransferible, que no se transfiera, entonces utiliza este Shadow Seal de Clean Color. Como te digo, con 2 gotas va a ser suficiente. Algo importante es que cuando vayas a mezclar tu base con tu base, procura al momento de hacer la mezcla no utilizar un producto que sea estas paletas que son de metal, procura no utilizar metal. Recuerda que el metal oxida, ¿ok? Procura utilizar algo que sea o de madera o de plástico. Por eso yo utilicé una brocha de maquillaje. Ahora, por ejemplo, tú continúas haciendo tu maquillaje. Si quieres aplicarlo en el corrector, también está bastante ideal. Por ejemplo, si sabes que vas a ir a un lugar donde vas a llorar, pues en algún evento, un momento emotivo, se salen las lágrimas o algo, está bastante genial que lo mezcles también con el corrector porque también lo hace pues a prueba de agua. Así que la lágrima cae y no se corre. Ay, honestamente les digo que bueno, me alegra que esta no es la única marca que lo tiene, pero sí es bastante accesible. Sí es una marca que lo tiene bastante económico. Ahora, una vez entonces que hemos aplicado todo lo que es nuestra base y corrector, ya saben que pues simplemente sellamos nuestra piel.
En el caso del resto de la piel, yo sello con compacto porque soy de piel mixta, pero donde están las líneas de expresión, pues por supuesto no utilizo un compacto porque si no las va a marcar aún más, sino que yo sello estas áreas con un polvo que su partícula sea micronizada, que sea micropulverizada para que no me acentúe aún más mis líneas de expresión. Y por supuesto también en el alrededor de los labios, siempre se me olvida esa palabra, nasogeniano, creo que algo así. Pues también allí sello con ese polvo especial. Ahora, fíjate algo. Ya aplicamos el Shadow Seal de Clean Color, que es un convertidor para el tema de la base. Ya convertimos nuestra base de maquillaje en una base a prueba de agua, de larga duración e intransferible. Genial. Ahora, en el caso de los ojos, te quiero mostrar cómo lo puedes utilizar para lograr un delineador. Fíjate algo. El Shadow Seal se utiliza de muchísimas maneras. Puedes también utilizarlo como pega, pero bueno, para que este video no se haga tan extenso, ya en otro video yo te voy a mostrar cómo puedes utilizar el Shadow Seal de Clean Color, pero como pegamento para brillo en los ojos, ¿sí? En este caso, en el caso de los ojos, pues solamente apliqué dos sombras, unas sombras neutras y listo, porque me voy a fincar en el delineado. Vas a agarrar un poquito de sombra y vas a aplicar una sola gotita del Shadow Seal, más que suficiente. Aquí sí podemos, esta es la paletita que te digo que no utilices para la base. Puedes utilizarla para sombras, pero te recomiendo que no lo hagas para la base de maquillaje. Ahora, el Shadow Seal de Clean Color tiene algo muy bueno, algo que me gusta muchísimo, y es que no me cambia la fórmula de la sombra, en el sentido de que sí la convierte en un delineado, pero si por ejemplo la sombra tiene brillo, le mantiene el brillo, porque hay otros convertidores que tú los aplicas y ellos, por ejemplo, si la sombra tiene brillo, cuando lo vas a aplicar ya es como mate. Sin embargo, este de Clean Color mantiene el brillo y eso honestamente me encanta. Cuando tú mezclas la sombra de maquillaje con el Shadow Seal de Clean Color, él lo vuelve bastante líquido, líquido, líquido totalmente. Tú tienes que ir mezclando, mezclando hasta que él se vaya haciendo un poquitito más espeso y allí entonces comienzas a trabajar. Eso sí, él se seca, ¿ok? Se seca. La mezcla que tienes en tu platito, en tu paletita mezcladora, se va secando. Entonces, si cuando tú vuelvas a tomar el producto dices, ay, pero esto ya se secó, toma otra gotita más, la aplica, vuelves a mezclar sin aplicar más productos, solamente Clean Color. Tú aplicas y con la brochita mezclas y él vuelve a derretir eso que ha quedado en tu paletita mezcladora, él vuelve a derretir esa mezcla. Mira, fíjate, ¿ven? Aquí se había secado. Entonces yo nada más le apliqué una gotita de Clean Color con la brochita tun, 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 y simplemente vuelvo entonces a hacer mi delineado, sin aplicar más producto porque él lo derrite. Ahora, una vez que lo hagas de delineado, te recomiendo que no abras el ojo. Espera que se seque. No es por nada malo, simplemente es para que esperes que se seque, porque si no, pues te va a ocurrir lo que me ocurrió a mí, que tuve que abrir el ojo y me manché el párpado. Y como él al mismo tiempo es como un pegamento, entonces ahí me quedó una línea un poquito marcada, cosas que ocurren, pero bueno, te lo digo para que no te ocurra a ti y si te ocurre, entonces bueno, mira que te dije. Ahora te tengo otro truco. Es que este producto es maravilloso y se puede hacer maravillas con él. Por ejemplo, si tú sufres porque aplicas en la línea de agua un creyón y el creyón se corre, pues yo te recomiendo que en vez de creyón utilices esta misma fórmula y la apliques en la línea de agua. Funciona bien. Eso sí, tienes que tener cuidado porque, como te digo, demora un poquito en secarse, entonces tienes que estar allí con el ojito abierto, un poquito, es un poco delicado, pero bueno, son de esas cosas que vale la pena honestamente hacer, esperar un poquito, aguantarse, porque el resultado es honestamente muy bonito y lo mejor de todo es que es duradero, porque el creyón adentro del ojo no se corre y dura bastante. Así que bueno, allí te comparto este tip para que lo tengas en cuenta. En el caso de las pestañas, si tienes una máscara de pestañas que no es a prueba de agua, sino que es lavable y se corre, también perfectamente puedes aplicarle de a una a dos gotitas del Shadow Seal de Clean Color y tu máscara de pestañas también va a ser a prueba de agua. En el caso del labial, pues te cuento que también toma tu labial, si te quejas de que, cónchale, que el labial se te va muy rápido, que tomas agua, que se transfiere en el vaso y queda el vaso todo manchado de labial, agarra un creyón,
delinea tus labios, agarra el labial, mézclalo también en tu platito, en tu paleta mezcladora, aplica un poquito de labial, aplícale una gotita de Shadow Seal de Clean Color y aplícate el labial. Eso va a hacer entonces que tu labial también sea a prueba de agua. Amo este producto, chicas. Creo que se han podido dar cuenta de que amo realmente el resultado de este producto. Es muy bueno. Ténganlo, chicas, ténganlo porque vale la pena. Y si lo tienen, por favor, cuéntenme qué tal les ha ido. Esta es la reseña del Shadow Seal de Clean Color, un producto que me fascina. Espero que lo tengan y que lo disfruten tanto como yo. Un besote. ¡Mua!